Bueno, vamos a ir teniendo todo listo entonces. Bueno, vamos a lo que nos ocupa entonces. Digamos que somos suficientes como para empezar. A ver. ¿Cómo era esto del pizarrón? Acá está. Bueno, vamos a volver a ver, a volver a tocar el tema y ahora verlo con un poco más de práctica. Esto lo he mencionado muchas veces de los archivos en los sistemas Unix, POSIX. Eh, la idea general de un archivo es que es un acceso a un recurso del sistema operativo. Entonces eso se usa en Unix como una idea general. Si tenemos un sistema operativo corriendo, POSIX es un estándar que usa Linux, por ejemplo el BSD de las Mac también. Bueno, los IX, todos los sistemas de SAN, que hoy sería Oracle, usan eso. El sistema operativo adentro tiene un montón de funciones y tiene recursos por los que uno se puede comunicar. Perdón, con los que uno se puede comunicar. ¿Sí? Quiero hacer una flecha. Espera, quiero hacer una flecha en el aire. Eh, algo así. Sí, en general el sistema operativo, el kernel, perdón, sí, no, vamos a hablar del kernel en este caso. En general el sistema operativo no se refiere al kernel más algunas bibliotecas de funciones básicas, ¿sí? Pero es lo que nos permite el acceso al hardware. ¿Sí? Nosotros no podemos trabajar con el hardware si no pasamos por el sistema operativo. Eso a partir de la arquitectura 386 en adelante es mandatorio. Se hizo así porque una vez que el primer programa que arranca y pide la memoria,
pide el acceso a la memoria, tiene el control sobre la memoria, el acceso a la memoria del procesador. Antes de eso, cuando usábamos el DOS, que era un sistema operativo muy elemental, pues en las 286, en el 8086, lo único que hacía era abstraer y uno podía pasar por alto el sistema operativo y venirse hasta el hardware. En los sistemas modernos, del 386 en adelante, el sistema operativo arranca y ya esto no se puede hacer. Hay que venir a través de esto. Entonces, uno se comunica siempre con el sistema operativo. En los sistemas POSIX, esto siempre se hace a través de un file descriptor o descriptor de archivo. Y entonces nosotros tenemos un programa, un proceso, en cualquier lado, con proceso, que tiene su comunicación bidireccional a través de un descriptor de archivo. Si se acuerdan, acá voy a volver a insistir con el tema para que vaya apareciendo en la memoria. Si se acuerdan, hay, por ejemplo, en Linux, en el directorio /dev, esto lo pueden listar ustedes si quieren en su WSL, van a tener algo similar a esto. Van a encontrar un montón de dispositivos. Probablemente no exactamente igual a estos, pero sí van a ver los TTI, ya mencionados muchas veces. Los TTI-S, por ejemplo, estos que están acá, son puertos serie de hardware. Sí, esta computadora en realidad tiene dos. Los otros está el dispositivo, pero no están conectados a nada internamente. Por la manera en la que se generan los puertos serie, que funcionan los drivers de puerto serie, esta computadora no sabe cuántos tiene por hardware. Y el sistema operativo sabe que tiene conectado un para adentro, pero el Linux tiene los dispositivos que van a ir a ningún lado. Y después están los TTI 0, 1, todo esto que son los terminales virtuales, que son los que van a la pantalla. Se llaman terminales virtuales porque en realidad van a un sistema de video y salen por esta pantalla. Y ahí yo, si abro este shell, está conectado a un terminal virtual y otros van a estar conectados a otros terminales virtuales. Estoy pensando, pero no lo puedo hacer. Si yo presiono Control Alt F1 o Control Alt F2 en mi computadora que tiene un Linux, se va a salir directamente de la pantalla en la que está gráfica y se va a poner en un terminal directo para los que el kernel tiene un driver que sabe cómo dibujar en la pantalla caracteres nada más, no video complejo. Son todos descriptores de archivos, son todos estos que están acá. Por ejemplo, con este puedo apagar el Wi-Fi. Acá está el reloj de la computadora. Estos son los discos, la placa de video, claramente. Los dispositivos de entrada están en input. ¿Sí? Por ejemplo, tengo dos mouse porque uno es este y el otro es el touchpad de la... A ver. Se ve, ¿no? Que tengo un mouse acá y además hay un touchpad en la notebook. Acá está y ven que puedo mover el mouse con el touchpad. Por eso hay dos. De hecho, si yo desconectara el mouse, probablemente uno de estos desaparecería. Ahí está. El mouse 0 aparentemente es el USB. Si lo vuelvo a enchufar, ahí vuelve a aparecer. No sé si podemos leerlo, por ejemplo. Sí. Ahí está el mouse conectado. Yo le puse CAT, es un programa que lee las entradas de texto y yo muevo el mouse. Ven cómo se mueve y aparece algo en la pantalla. Sí, esos son caracteres raros porque en realidad el mouse está escribiendo en hexadecimal.
Hay que entender el protocolo del mouse para saber lo que pasa. Pero así se podría hacer con cualquier dispositivo. El driver, el kernel del Linux, permite además que varios dispositivos se puedan conectar al mouse y lo puedan leer. ¿Sí? Entonces fíjense que el mouse se sigue moviendo, o sea, la interfaz gráfica puede leer el mouse mientras mi programa CAT lee lo que dice ahí en la pantalla. En Linux, a diferencia de Windows, esto no estoy seguro si todos los POSIX lo pueden hacer. Supongo que depende de cómo se abre el archivo, pero sí permiten abrir que más de un proceso abra un archivo. E incluso no hay problema en leerlos, en leer un archivo todo al mismo tiempo, porque el sistema operativo tiene la entrada y lo puede escribir en muchas salidas. Incluso en general se puede escribir muchos en el mismo archivo, ahí ya tenemos un problema de concurrencia. Vamos a esa definición que ya mencioné alguna vez y que vuelvo a mencionar ahora, que es que varios procesos están usando el mismo recurso, en este caso un archivo. Y dijimos acá que un descriptor de archivo es un recurso de acceso al sistema operativo. Eso se puede referir en el sistema operativo, eso se puede referir a un directorio, a un sistema de archivo o a un dispositivo de hardware, como vieron, incluso un mouse puede ser. Estos events son botones, pero no sé a qué están conectados estos botones. A ver si esos barra de input by path. Ahí está, miren. Acá hay eventos mencionados, bueno, tampoco sé exactamente qué quieren decir. En realidad, si lo listamos acuérdense que hay varios tipos de archivos en el sistema, en los Linux. Estos que mi consola está mostrando en este celeste son link, enlaces a otras cosas. Y entonces, por ejemplo, el driver hace que en barra dev, barra input, hayan dispositivos de entrada, que son botones, mouse, todo eso se clasifica como dispositivos de entrada. Esto es una cuestión de ordenamiento del sistema de archivos. Hace 20 años estaba todo plano en barra dev, había un montón de cosas y va a uno a saber qué era. Después se fue sofisticando y, por ejemplo, acá se crea un link que dice event 9, el event 9, el que está en amarillo, es el dispositivo, tiene un enlace que dice, bueno, esto es el event keyboard del USB, vaya uno a saber qué son estas cosas, no sé si son teclas, la verdad que no me he puesto a ver en detalle. Acá parece haber un parlante y no sé qué es. PNP, después hay por ID, esto probablemente sean números. Ah, no, miren, acá hay. Bueno, no va a ayudar mucho porque el teclado externo que estoy usando es Dell, igual que la computadora, así que justo en este caso. Pero bueno, acá sí tenemos el mouse. De hecho, si quisiéramos saber, a ver, por ejemplo, si este event 8 es alguno de los botones, podríamos de input by ID, USB, Pixar, mouse. No, es el mouse. Cada vez que lo muevo pasan cosas en la pantalla. Bueno, y lo otro que hemos visto es que también está la interfaz de comunicación con el kernel directamente. Esto no son acceso al hardware, sino acceso a procesos. Por eso el directorio se llama proc, como era el directorio proc, para que quede ahí ahí que se vea dónde estamos. Y todos estos son procesos. De hecho, si yo hago así, vamos a ver un montón de números. Y vamos para arriba, van a ver que el PID es Process Identification.
En los Linux como este, el proceso 1 siempre es este tal init. El kernel arranca y automáticamente levanta el proceso init, e init se encarga de ir ejecutando cosas. Este es el que uno ya puede programar sin tener que programar el kernel. ¿Sí? Todo esto que está entre corchetes son procesos de sistemas muy vinculados al kernel. Y después ya son los procesos estándar, incluso los que uno ya empieza a ver como el sistema gráfico, una interfaz gráfica para apagar el Wi-Fi, por ejemplo, de acá. Tiene ahí ese proceso, hay montones de procesos, cada uno de estos hace alguna cosa. El navegador con el que nos estamos comunicando y el propio PS que estaba listando y el terminal que estoy usando. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, este es el terminal en el que estamos escribiendo. Creo que es este. Porque hay otro terminal abierto en otra pantalla. Debe ser este, el que tenemos acá. Si vamos a ver, directamente en barra proc están los nombres de los procesos. Hay un directorio con los archivos. Estos son archivos que no quedan escritos en el disco, sino que están creados en la memoria por el sistema operativo como medio de comunicación, un recurso de comunicación con lo que está corriendo. Cada uno de estos tiene permisos apropiados, en este caso, todo para Gonzalo, que soy yo, que dice, da un montón de información, por eso no tiene acceso a nadie más. Fíjense, en este, por ejemplo, solo puedo escribir yo, este solo lo puedo leer yo. Algunos, bueno, son legibles para otros usuarios, pero porque no tienen demasiada relevancia que otros los lean. Y después hay otro, que son estos, que son... es información del kernel y esto no me acuerdo quién tiene permiso, pero estos son bastante más restrictivos. Esto solo superusuario tiene permiso. De hecho, sí, lo puedo listar. Estos son los módulos, que son esencialmente los drivers del sistema operativo. Sí, eso se puede ver así o se puede ver así. Con lsmod lista todos los módulos y sus dependencias. Todo esto son drivers o módulos que no son otra cosa que procesos o programas, pero que corren directamente desde el sistema operativo. ¿Sí? Estos están muy incluidos acá. Son como bloquecitos que se pueden poner acá y uno podría incluso hacer un Linux que no tenga otra cosa que módulos y no corra un terminal en ningún lado. ¿Sí? Y todo lo que tenga que hacer lo hagan los drivers. ¿Sí? Se podría hacer perfectamente. Pongamos un ejemplo, si uno quisiera usar un Linux para controlar una inyección electrónica de un auto, en ningún lado va a haber un terminal, ni un navegador gráfico, ni nada, ni siquiera va a haber de dónde correr un programa. Podría uno correr un kernel que levante los módulos que necesita y esos módulos se encarguen de estar midiendo las cosas y haciendo las tareas que tienen que hacer. Miden el aire, prenden los inyectores, las bujías, lo que sea. Bueno, de estos file descriptor, vamos a ir a barra pro 3601 era. 3160. Este. Entre estos, fíjense que hay algunos links que dicen que digamos, van a otros lugares específicos, por ejemplo. Estándar que uno puede querer buscar, entonces son estos, igual que lo que pasaba en barra dev, los links son
sé la palabra, de conveniencia. ¿Sí? Esto es una cosa estándar que si uno va a root siempre va a ir a parar a algo que tiene que ver con cuál es la base del proceso. Por ejemplo, en este caso, como es un terminal, CWD, que es el Current Working Directory, es el home. Los terminales siempre empiezan en home. Hay por ahí acá abrí, déjenme ver. Vamos a abrir acá les voy a mostrar lo que voy a hacer. Voy a abrir con Vim un archivo, ¿sí? En algún lado. ¿Sí? Esto es un editor, pero está en la consola. Entonces, gracias a esto es que nosotros ahora con PS, a ver, PS, ahí está. Con PS podemos ver que ese proceso está corriendo, es el 4722. 4722. Y si lo listamos, vamos a ver que el Current Working Directory es donde yo lancé el programa, que es clase 2 del 2024. Obviamente voy a usar mi machete del año pasado. Todos estos son archivos que dicen cosas distintas. Por ejemplo, acá está este cgroup. El cgroup este define un alcance en el que está corriendo el proceso. Que fíjense que acá hay toda una estructura que hace el sistema operativo. Por ejemplo, porque esto está conectado a una consola que está en una interfaz gráfica. VTE es Virtual Terminal Emulator, que quiere decir que está en una consola. Acá dice, es una consola de ñom, que es el sistema gráfico, y que se comunica vía este app device. Esto es una cuestión de arquitectura para tener las cosas ordenadas. El cgroup es una descripción de memoria, ¿sí? Pero bueno, esto tiene una estructura que lo permite ordenar. Esto mismo es lo que se usa para hacer los contenedores que vimos en la clase pasada. Con esto mismo uno puede decirle al sistema operativo, al kernel, en qué grupo o puede, ¿cómo decir? De alguna manera agrupar las cosas para permitirles hacer o no ciertas tareas, por ejemplo, no salirse del contenedor. Lo que define un contenedor, o parte de lo que define un contenedor, es un cgroup que permite que esos procesos, que si se acuerdan, ya lo vamos a ir repitiendo y lo vamos a ir viendo reiteradas veces todo, pero si se acuerdan, un proceso que corre en un contenedor, yo lo puedo ver desde el sistema operativo anfitrión, pero desde el contenedor no puedo ver hacia afuera. ¿Por qué? Porque con el kernel ya le avisamos que esta es la situación y entonces el Dockerd, el que corre el contenedor, puede restringir la salida. ¿Sí? El punto es, acá estamos viendo propiedades que el sistema operativo conoce que no son necesariamente conocidas para el programa. ¿Sí? Y todo esto stat son estadísticas, básicamente, datos del proceso, el PID, el nombre y después todo esto, bueno, cada columna quiere decir una cosa que obviamente no me la sé de memoria. Hay, a ver, creo que hay un programa que lee stat. ¿Será con el PID? Stat file, no, es otra cosa. Bueno, ahí hay posiciones de memoria, uso de la memoria dinámica, heap.
memoria fija y demás. Bueno, entre todas estas cosas, a ver si MEM nos dice algo más legible. No. No, entonces esto debe ser el acceso a la memoria directamente. Por eso no lo podemos usar. Entre todas estas cosas que están acá, que son muy, muy específicas del sistema operativo, a ver. Miren, ¿se acuerdan los argumentos de consola? Bueno, ese cmd line contiene los argumentos, que en este caso es el archivo que fui a abrir. Que está en el cmd line. Bueno, y decía, y entre estos hay un directorio bastante especial, que es este que dice fd. El fd quiere decir file descriptor. Y se refiere a los file descriptor que están vinculados a este proceso. Ahora fíjense todos los que hay. Es un proceso en el que abrió un archivo y estamos viendo 6. Ahora, si los listamos, fíjense que en realidad estos 6 archivos estaban en azul, son enlaces, son links, ¿sí? Y si los listo en detalle, fíjense, van a parar a PTS1, hay 3 que van a parar a PTS1, el 0, el 1 y el 2. Y después, bueno, hay 2 sockets y un archivo. En realidad, bueno, esto tiene que ver con cómo funciona BIM, que en realidad no edita el archivo en sí mismo hasta que uno lo guarda, sino que edita una copia que está, en este caso, acá. Y por eso el archivo que está abierto no es este que está acá, sino una copia de ese. Y cuando yo lo guarde, va a guardar entonces acá. Pero el archivo que está abierto es este siempre. Si yo pudiera verlo todo el tiempo, en cuanto yo le diga guardar, vamos a ver que abre este y lo cierra. Rápidamente no lo vamos a poder seguir el proceso ahí. No lo vamos a poder atrapar justo. ¿Sí? Pero fíjense que pasa esto que está acá. Este PTS1 es la pseudo terminal que está usando esta consola en el que yo abrí el archivo. Fíjense que si salgo, esto es una consola. ¿Sí? Ahora este directorio va a haber desaparecido. Si lo listo, me dice, no puedo abrir el archivo, el directorio, porque ya no existe porque cerré el proceso. ¿Sí? Pero, no puedo salir porque ustedes saben que el cd punto, vamos a hacer así, voy a salir a prop, le estoy dando el path absoluto. Fíjense que si yo listo un directorio con A, que me liste todo, hay un archivo punto y un archivo punto punto. El archivo punto se refiere al propio directorio. Este se refiere al propio directorio y el punto punto se refiere al directorio superior, ¿sí? O sea, esto y esto es lo mismo. Vamos a hacer... esperen un poco, cerré el otro terminal, sí, bien. No, ¿por qué tengo dos? Ok, este es el que no quería que estuviera abierto. Vamos a cerrar este terminal, ahí está. Así no tenemos confusión. Entonces ahora tenemos uno solo, este que tenemos acá es el 3115, ¿sí? Si vamos al 3115, tiene todas las cosas que tiene un proceso y decíamos 3115 fd, vamos al directorio fd, file descriptor, y vemos que ahora hay menos, ¿sí? Si los listamos, van a seguir estando, fíjense, el 0, el 1 y el 2. No sé qué hace el 10 conectado acá. A ver si el fd info nos daba algo, no me acuerdo cuál era.
Pero los que van a ver siempre son el 0, el 1 y el 2, que ahora les voy a explicar por qué. No nos dice nada demasiado interesante el F de info. No, flags, no es algo que no sea útil ahora. El 0, el 1 y el 2 son tres descriptores de archivo súper importantes. Todo proceso tiene conectados pero todo proceso, por lo menos de los que nosotros usamos normalmente, tiene conectados tres descriptores de archivo. 0, dijimos 1 y 2. Que tienen en realidad un nombre y una función específica. Este se llama stdin, stdout y stderror. Voy a agrandar un poco. Sería bueno que quepan. Estos tres descriptores de archivos están siempre y son importantísimos. STD se refiere a estándar. Esto es Standard Input, Standard Output y Standard Error. Si vamos a usarlo. Por ejemplo, este terminal que yo estoy usando, que dijimos que es el 315, pero lo voy a hacer con el teclado que no con el mouse. Su estándar input, su estándar output y su estándar error están todos conectados a el PTS 0. Esto me da la impresión de que debe ser la campanita, el sonido. Ese. ¿Se escucha el? Sí, No sí. sé si lo escuchan ustedes. Bien. Supongo que es eso, porque es la única otra interfaz que se me ocurre así. En general, esto, por ejemplo, en un contenedor no lo van a ver solo tres. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros corremos un contenedor, le tenemos que poner I y T al Pine, por ejemplo? ¿Sí? I quiere decir interactive y T quiere decir asignar un terminal. Básicamente esto quiere decir I, asignar estándar input, y T, asignar estándar output, y en este caso estándar error. Aunque no estoy seguro si el estándar error no está siempre en los contenedores. A ver, miren, vamos a hacer una cosa, ya que estamos acá. Este es el terminal. Fíjense que en este Alpine, el proceso 1 es el shell, no es el init como en el otro, porque esto no está haciendo nada más que correr este terminal. Si yo me salgo del terminal, se apaga el sistema operativo. Barra proc 1, proc 1 fd. Bueno, también tiene el 10. Yo voy a ver bien qué es el 10. La verdad que creo que ni la clase pasada estaba. Ni el año pasado estaba el 10. Eh,
Bueno, lo que les decía es que todo proceso interactivo tiene un estándar input, que es lo que le está pasando, lo que nosotros escribimos en la consola al proceso, y un estándar output, que es por donde el proceso imprime lo que quiere que nosotros veamos. Y el estándar error, que en realidad también imprime lo que quiere que veamos, pero es un dispositivo especial porque entonces nosotros podemos separar lo que es la salida de algo, la salida, digamos, correcta de algo, con la salida errónea de algo, con un reporte de algo que no debería pasar. Eh, bueno, vamos a hacer entonces... déjenme hacer una cosa acá. No, acá, esto quería hacer. Así tengo el machete acá, pero no quiero que le meta ruido ahí en la pantalla. Vamos a hacer entonces uno que se llame... Supongamos así. Estamos... Sistema operativo, que es donde están los file descriptors. Bueno, creo que le podemos poner externo así. Fíjense cómo voy a abrir yo. Han usado Python antes, ¿cierto? Han estado trabajando en Python, han hecho ejercicios y demás, o todavía no han usado nada. Sí, sí, hemos usado. Oficialmente en la facultad, digo. Sí, Bien, y entonces ustedes cuando abren un archivo, lo abren, como hicimos en la clase pasada, con read o write, ¿cierto? Con open, digo. Open el archivo, después read o write. ¿Eso lo han hecho? Sí. Bien, entonces ya lo conocen. Pero fíjense que acá yo lo que voy a hacer es usar fdopen. Open. De hecho, open es una función que incluye fdopen, pero bueno, hace otras cosas para simplificarnos la vida. Porque fdopen, fíjense, fíjense fdopen lo que dice. Abre un fd. ¿Sí? Si quieren con buffering, si quieren encoding, si fuese texto, modo si es lectura, escritura por defecto es lectura. Pero dice fd. No es un path, no es un string, no es un nombre de archivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo le estoy pasando un número, le quiero decir, bueno, stdin va a ser lo que resulta de abrir el file descriptor 0. Es un número. ¿Sí? De hecho, fíjense que supongamos que le voy a crear un archivo, le voy a decir que f sea igual, acá estamos en una consola, ¿no? Vamos a hacer open, un archivo que no existe. Sí, le tengo que decir que lo quiero
Escritura. Ahí está. Fíjense que entre todas las cosas que tiene este archivo, sí, este yo lo abrí como ustedes lo han hecho en el ejercicio, abrí, es más, le dije créalo y todo. Tiene file number. File. Bueno, NO, ni sé qué quiere decir NO. El fileno este es el nombre del file descriptor. Fíjense que es el 3. ¿Por qué? Porque el 0, el 1, el 2 ya están usados, entonces abre el 3. ¿Sí? Si yo voy a ver este proceso, vamos a necesitar otra consola más. El proceso de Python es el 5838. Proc 5838 fd. ¿Sí? Vamos a ver que hay 0, 1, 2 y 3. Y de hecho, están el 0, 1 y el 2, que ya sabemos que están conectados al pseudo terminal 2, en este caso. PTS2 corresponde a este, el 1 a este, el 0 probablemente al otro terminal que había abierto antes. Y el 3, que es, bueno, obviamente el archivo que nosotros hicimos. ¿Sí? El que abrimos acá. Pero yo le estoy diciendo, de hecho, yo podría abrir ese archivo ahora, accederlo vía port OS. El file descriptor va a ser OS fdopen 3. Y si yo le digo fd write alguna cosa, no lo tengo como escritura, porque tendría que haber hecho acá fdopen write, así, bien. Entonces escribo, me devuelve 5, 5 quiere decir que escribió 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Y si yo de hecho, pues estamos haciendo una cosa rara porque se llamaba F. ¿Saben qué pasa si yo le doy F read? ¿Qué me va a devolver esto? ¿No se arriesgan? Miren. Ah, ¿saben por qué no lo puedo leer? Porque lo abrí solo lectura. Solo escritura, digo. W más tendré que haberle puesto. Perdón. Este le tendré que haber puesto W más. Bueno, vamos a hacer F close. Habría que cerrar todo, F close. ¿Ya lo cerré o qué? Ah, sí, ya lo había cerrado, bien. Entonces ahora lo que yo tendría que hacer es abrirlo como W más para poder leerlo. Bien, ahí lo podemos leer. Y entonces ahora sí, vuelvo a obtener F3 y podemos fdopen W. No me interesa leerlo acá. Bueno, si no, vamos a leer con W más. F. Y ahora lo puedo leer. Ahora, fíjense que me dio nada. ¿Cómo decía? Acabo de escribir algo. FD tengo que hacer así. Flash. Ahí está. Cuando le doy flash, ¿esto qué quiere decir? Que
yo acá escribí en el archivo, pero lo escribe en la memoria. ¿Sí? Cuando le doy flush, o es como tirar la cadena, o purgar, quiere decir que ahí efectivamente hace todas las operaciones que tiene pendiente y lo escribe. Fíjense que yo ahora, perdón, acá, escribí. Le dije, leerlo, me dijo, no tengo nada. Le dije, decime dónde estás, estoy en el byte 0. Ah, pará, bueno, entonces le digo ahora, flush, le vuelvo a preguntar, ¿dónde estás? Y me dice en el byte 5. Genial. Ahora, si yo le pido read, me va a decir 0. ¿Por qué? ¿Han visto esto alguna vez? ¿Han trabajado con archivos no digamos a bajo nivel, a nivel intermedio, así directamente? Bien. Yo le dije que me leyera. Esto quiere decir que lea lo que queda del archivo. Y no queda nada, porque estamos en el final. De hecho, este archivo mide 5 y está en la posición 5. Para leerlo, yo le tengo que decir, para leer el contenido, le tengo que decir que busque o que vaya a la posición 0 del archivo, que vaya al inicio. Y entonces ahora sí, yo le digo, léeme lo que queda del archivo y me lee todo. Genial. De hecho, yo podría decirle, anda a la posición 3 y léeme lo que queda. Y me va a leer del 3 en adelante. ¿Sí? Esto en texto por ahí no es obvio, pero cuando hay estructuras de archivo, hay datos en binario adentro de un archivo, por ejemplo, hay números escritos en binario, uno puede irlos leyendo de a uno y convirtiendo la estructura de esos números, hay que convertirlo en, bueno, hay tales bytes, bueno, esos bytes representan un número en punto flotante. Bueno, leamos un número, 4 bytes y lo convertimos en punto flotante. Bueno, leemos los próximos 4 bytes y entonces ya vamos avanzando de a 4 bytes en el archivo y lo vamos barriendo de a uno, ¿sí? Sin necesidad de tener que leer todo en la memoria y después tener que ir partiendo ese pedazo de memoria ¿cómo sería? Como barriendo una lista, ¿sí? Como un objeto byte. Miren esto. O por qué no, podemos usar el file descriptor. Si fíjense que si yo le doy encode, que esto se usa para UTF-8 y demás, ahora me aparece una B adelante. Quiere decir que lo que están acá, que lo que está leyendo son bytes, no texto. Pero en Python esto se puede leer igual. Si yo le pido cualquier miembro de esto, lo puedo leer como si fuera una lista, ¿sí? En este caso me los está presentando como caracteres porque son caracteres, pero si yo abriera algo en binario, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Fíjense que hay un dispositivo muy interesante que se llama random. Este genera, cada vez que yo lo leo, genera un carácter random. Si yo le doy cat a esto, creo que me va a empezar a generar carácter random y no va a terminar nunca. Así que lo que hay que decirle es algo como head. Head es un programa que lee los primeros n bytes. Si yo le digo 5, me va a leer los primeros 5 bytes de algo. O 5, ¿no son bytes? ¿Palabras? No me acuerdo. Por ejemplo, hagamos el... Perdón, las primeras líneas, si le pongo n, creo que si le pongo... Ahí está. Si le pongo c son caracteres, si le pongo n son líneas. ¿Sí? Por ejemplo, puedo hacer del propio programa, que se llama fd... Ah, ¿nunca lo guardé? No lo he guardado todavía. Vamos a escribir. ¿Se acuerdan eso que le dije que vi escribe? Fíjense que yo abrí este
archivo, pero el archivo acá en el directorio no existe. Está en la copia que habíamos visto que hace. Si yo le digo que lo escriba, ahora sí está, y ya lo cerró y volvió a abrir la copia en el otro lado. No está trabajando acá. Bueno, les decía, head puede leer, por ejemplo, los primeros 8 o 2 caracteres del programa o las primeras 2 líneas para lo que tiene que ver Newline, ¿sí? O 3 líneas, lo que sea. Después, por supuesto, hay una contraparte de esto que se llama tail, que lee las últimas líneas o los últimos caracteres. Si yo le pongo a leer los últimos caracteres de random, no va a terminar nunca porque no hay últimos caracteres. Así que lo que tengo que hacer es decirle que me lea, por ejemplo, 2 caracteres de random. ¿Sí? Y ahí hay 2 bytes. ¿Sí? Hagamos 16 para que sea un poco más divertido. Y lo voy a redireccionar. ¿Saben qué son las flechitas estas? ¿Han visto alguna vez esto? Sí, lo vimos. Bien. Más o menos. Bueno, fíjense lo que estoy haciendo acá. Le digo, pásame los primeros 16 bytes, sí, los primeros 16 caracteres que son bytes, de dev random a foo.bin. Entonces ahora tengo un foo.bin que mide 16 bytes, que lo podría, por ejemplo, ver en hexadecimal, y me va a decir, bueno, esto es el contenido de foo.bin, esos datos que son bytes random. No sé por qué lo cerré, no era la idea cerrarlo. Bueno. Bueno, lo podemos abrir solo lectura. Y entonces yo acá puedo leer. Claro, en realidad lo que yo le tendría que decir es que lo abra, para que sepa de qué estamos hablando, que lo abra como binario. Porque de hecho, fíjense esto. Si yo le doy, si yo le pido que me muestre qué es F, me dice, F es un text input output wrapper. Es un text input output wrapper. Si yo voy a trabajar con binarios, debería decirle, abrilo en modo binario. Hay que agregar una B. Esto puede ser B, R más, por ejemplo. Lo podemos ver perfectamente. Y ahora, si le digo, fíjense que ahora me dice, esto es un buffer random, un buffer cualquier cosa. Random quiere decir que es de acceso aleatorio, que no necesito leerlo secuencialmente. ¿Sí? Por ejemplo, lo que decíamos, puedo ir a leer el byte 3 y entonces yo le digo ahora que el byte 3 es igual a fread, un solo byte, ¿no? Y el byte 3, ahora fíjense que me lo expresa de otra manera, que es 0x97, quiere decir esto es 97 en hexadecimal. 0, 1, 2, 3, 9, 7 en hexadecimal. Bueno, hemos tenido la extraña fortuna de que salió dos veces el mismo número. Hay uno en 256 de que salgan seguidos, pero para el caso son todo igual de probables. O bien puedo irme hasta el 0 y leer todo. Y entonces ahora son los 16 bytes. Fíjense que leen de 16, ¿sí? Estos están en hexadecimal. La D da la casualidad de que es el 64, es el carácter 64. Y acá habrán otros. Por ejemplo, bueno, esto uno lo sabe. 88, 50 y tanto, A4, no, A4 es hexadecimal. 75, 3A, están todos en rangos de caracteres ASCII. Entonces esto los va a imprimir directamente en la pantalla. Por ejemplo, hay un 6, hay un 4E que es la N. No, la N debe ser, sí, 4E. Bien digo.
Saben que Python tiene un par de funciones para trabajar esto. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la n mayúscula, le digo ord n y me devuelve el número. Ojo que esto es un número binario. El carácter ASCII 78, eso no es 0x78, eso es 78, es la n. Y al revés, si yo le digo char 78, me da la n. O la o. Sí, esto es una utilidad de Python, son unas funciones que pueden ser útiles a veces. Bueno, el caso es que nosotros podemos abrir un file descriptor y hacer lo mismo. Si decimos fnno es el 4, entonces ahora lo abrimos como fd o fd open, creo que no importé os todavía. Sí. Ah, bueno. Y tampoco le había puesto el punto, o sea que capaz que sí no me importa. Bueno. Y el file descriptor tiene las mismas funciones, ¿sí? Lo volví a abrir como texto. Oh. Ah. Bueno, ahora no sé qué hice. Creo que cuando lo abrí mal se cerró. Sí. No sé por qué me dicen bad file descriptor. ¿Ya estará abierto? Bueno, no sé por qué lo rompí el archivo que teníamos abierto. Tendré que volver a abrirlo. Si vamos a abrir el proceso, probablemente... ya sé que estaba haciendo. Ese. Sí. Lo rompí recién. Bueno, habría que volver a abrir el archivo para leerlo. En general, el file descriptor son secuenciales. Si el 3 estaba abierto y queremos abrir otro, va a entrar en el file descriptor 4. Si cerramos el 3, el próximo va a ser el 3. No va progresando, va reutilizando los que puede inmediatamente. Ta, ta, ta. A ver si ahora no lo rompo. Ahí está. Bien, ahora no lo rompí. Las funciones que tiene file, el que usan, el que es del tipo input output buffer random access, es la misma función read que tiene fdopen, ¿sí? Después, lo que tiene esto, cuando abren este objeto, se me perdió.
Cuando hablan de este objeto es que tiene más funciones, que son más útiles. En general, no van a trabajar con file descriptor, salvo que específicamente lo necesiten. Van a usar esto. Si vemos fd, bueno, en este caso es reader, porque lo abrí solo lectura. Bueno, el tema es que esto venía que pueden trabajar con datos binarios, buscar y hacer cosas de eso. Eso, en este caso, en stdin y stdout, miren, ¿lo copié? Bueno, no importa. En general, stdin y stdout lo van a manejar como texto. ¿Sí? Es raro que vayan a entrar o sacar caracteres binarios que no sean texto por stdin. Se puede hacer, no es recomendable. Y en particular se pueden, por ejemplo, cat, lo que estaba haciendo cuando yo le pido random, o cuando hicimos lo de leer el mouse, está leyendo una cosa binaria y lo tira por la pantalla. Pero bueno, esos caracteres para una terminal tienen un significado especial. Entonces, lo mejor es no usarlo. Bueno, vamos entonces a terminar de usar a ver las utilidades específicas de esto. Vamos a hacer fdopen 1. Pero acá stdout es una salida, así que lo vamos a escribir nosotros. Podemos hacerlo así. Open 2. O podemos hacerlo así, por ejemplo. En este caso no hace falta que le pongamos el más. El más quiere decir, cuando uno va a escribir y le pone el más, quiere decir que si no existe el archivo, lo cree. Si no existe y le ponemos W, va a fallar, como que el archivo no existe. ¿Sí? Esas sutilezas hay que tenerlas en cuenta. Hagamos así. Bueno. No, perdón. stdin.read. Sí, vamos a tomar entrada por stdin. Y hagamos esto. Input. Vamos a hacer así, si igual a 0, o sea, if not. Más fácil así, if not input. Error. Sí. Sí, vamos a decir un error. Write. No input. Else. tdout. Y entonces acá hacemos algo. Bueno, vamos a hacer así. Recibido. Y. ¿Está bien, no? Sí. Me acabo de dar cuenta que estoy usando Vim y habíamos quedado en usar Visual Studio Code, pero se ve igual el código, en este caso es bastante simple.
Entonces, si yo ahora... Estoy pensando cómo hacer para hacerlo en el teclado, pero no, hagámoslo así. Sí, fíjense, si yo hago algo y lo canalizo, esto es una tubería, pipe, o lo canalizo a lo que sigue, el comando que sigue lo va a tomar por estándar input. Y entonces, ¿qué pasó acá? Que me dice, bueno, recibí lo que venía por estándar input. Si yo ahora le doy un string vacío, perdón, claro, no va a funcionar lo que he dicho yo porque... ahora vamos con el Visual Studio como habíamos quedado. Qué exagerado. De hecho, no me interesa esto ahora. Trata de lo que habíamos dicho. Si o es menor que 1, no sé cuál le gusta más, pero menor que 2. Ok, ahora sí. Si le mando nada, me dice no input. Y si le mando algo, algo, me dice, bueno, recibí algo. ¿Cómo es esto? Esto funciona vía lo que se llama estándar input, ¿sí? Acá este programa termina, hace algo, termina y se lo manda por una cañería al estándar input del que sigue. Y así se puede seguir mandando cosas, ¿sí? Por ejemplo, lo puedo mandar a otro programa que se llama cat y le voy a decir, bueno, dame el 3 al 6, ¿sí? Y entonces cat corta lo que viene acá del 3 al 6. ¿Sí? O le puedo decir que use como delimitador los dos puntos y que me dé el segundo campo. Entonces me da algo, ¿sí? Y entonces así uno puede concatenar un montón de comandos vía estándar input y estándar output. Ahora, fíjense lo que pasa si yo hago esto. Cat ignoró por completo la salida. No pasó nada con cat. Y tengo acá no input. ¿Por qué? Porque en realidad lo que cat toma en su entrada es el estándar input, el estándar output, perdón, de este. ¿Sí? Entonces, perdón, acá. Cuando uno concatena cosas, tenemos comando 1, comando 2, vamos a hacer así. stdout. Agrandemos esto para que esto quepa. stdin. ¿Sí? Bueno, y obviamente acá va a estar el stdout. ¿Sí?
y acá hay stdin. Si no hay nada en stdin, cada programa sabrá qué hacer. Y entonces lo que va pasando acá es que del stdout de este va al stdin del próximo. Pero, habíamos dicho, pará, si no había un std error también, sí. Acá hay una salida std error. Que este también lo tienen, todos lo tienen. Pero lo que pasa es que stdout va a parar al stdin. Stderror no va a parar al stdin de ahí, va a algún lado. En este caso, ¿a dónde va? Bueno, está definido en el propio proceso. No sé, tomemos cualquier proceso. Está definido acá a dónde van a parar los distintos archivos. En este caso, bueno, parece que agarré un navegador. En este caso está definido estándar error, que es el 2, va a parar a un socket. ¿Por qué? Vamos a ver por qué un socket. Hay un dispositivo que se llama null, que es un tacho de basura para el sistema operativo. Es un dispositivo válido, entonces uno puede redireccionar la salida a /dev null y desaparece. Entonces, ¿cómo estaba funcionando acá? Que yo a nuestro programa le mandé una entrada con echo. Echo sale por stdout, lo manda al stdin de nuestro programa y de ahí sale a cat o grep o, por ejemplo, un montón de programas que pueden hacer, que es el caso acá. Pero eso funciona si pongo algo acá, ¿no? Entonces ahí puedo cortar o hacer algo con cat. Pero si le pongo nada, no funciona. ¿Por qué? Porque cat en realidad lo está ignorando y esto que estamos viendo acá es el std error que está direccionado a esta consola. ¿Sí? Al PTS1, no me acuerdo, 2, no me acuerdo cuál era este. De hecho, si yo esto lo redirecciono a /dev /null, al agujero negro que habíamos dicho recién, fíjense que no input sigue apareciendo acá. Mientras que si pongo nada, desaparece. ¿Por qué? Porque yo había redireccionado algo. Y por defecto lo que se redirecciona es el estándar output. Ahora, hay una forma que es que yo puedo decirle qué redireccionar, que es el 2. ¿Sí? Si yo pongo un 2 acá, quiere decir el file descriptor 2 redireccionarlo a /dev /null. Y entonces, si yo pongo nada acá, ahora lo que no aparece es el error. Si yo le digo el file descriptor 1 redireccionarlo a /dev /null, lo que no aparece es la entrada. Fíjense. Ahí le dije explícitamente cuál hacer. O hay otra opción que es, por ejemplo, si vamos a usar cat. Bueno, tomemos el carácter del 2 al 5, ¿no? Ahí tengo no input. Una cosa que puedo hacer es redireccionar el 2 al 1, fíjense. Así. Hay que poner el ampersand, porque si no lo va a redireccionar a un archivo que se llama 1, ¿sí? Fíjense, ahora sí funciona. ¿Por qué? Porque yo tomé el estándar error y lo mandé al estándar output. Y el estándar output sí se redirecciona por acá. Lo que les decía, fíjense que si yo hago esto, ahora vamos a tener un archivo que se llama 1. ¿Sí? Así que ojo con eso. Eso es una cuestión de utilidad en POSIX que no es el objetivo. Acá lo que queremos ver es cómo funciona esto de estándar input y estándar error, porque es una cosa muy habitual en los sistemas POSIX. Por ejemplo, una cosa que sería
totalmente estándar es, de hecho acá usaríamos, en vez de 1, usaríamos 2. Si yo le pongo 1, fíjense, aparece error.log que dice no input. Si lo vuelvo a hacer, dice no input. Pero habían 2 errores. Lo que pasa es que si yo uso uno solo, un solo signo mayor, una sola flechita, crea el archivo de nuevo cada vez que ocurre. Si lo que quiero hacer es concatenarlo, le tengo que poner 2 veces. Entonces fíjense, bueno, no hay un enter en la salida, así que me empieza a aparecer no input, todo uno atrás del otro, ¿sí? Hay otra forma de usar el estándar input. Ya con esto terminamos. Que es así. Perdón. Si esto que dice yo es una función de la consola, quiere decir que le mande al estándar input de esto lo que está en el archivo alguna cosa. Ahí está. Si le mando 3, quiere decir esto, mandarlo al estándar input de esto. ¿Sí? Es más, podemos hacer una cosa rarísima como esto ejecutarlo con este estándar input y ahora poner cat no sé, 7 a 9. Fíjense, le mandé el estándar input de acá a esto y después el estándar output de esto se lo canalicé con un pipe al siguiente programa. Se pueden hacer cosas raras. Moraleja de todo esto es esto que está acá. ¿Qué quiere decir? Pero acá. ¿Qué es un file descriptor? Que lo vimos, ¿sí? Que se abre con fdopen. Vieron que cuando abrimos un archivo hay un file descriptor asociado. Y ya vamos a ver en el futuro que cuando abrimos un socket también hay un file descriptor asociado. Y además hay estas 3 interfaces, el file descriptor 0, el 1 y el 2, que son totalmente estándar y que se usan mucho en los sistemas POSIX. Por ejemplo, es probable que usemos mucho este para reportar errores, ¿sí? Muchas veces uno no pone salidas, por ejemplo, estás haciendo un servidor web o algo así, puede tomar estándar input o estándar output o puede ignorarlos completamente, pero sí es muy útil tener en cuenta el estándar error. Y bueno, tomémonos 15 minutos. 17. A las 10:40 vemos una cosita más y ya los libero. Bueno, perfecto. Nos vemos en un ratito. 11 menos 20, ¿eh?